Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Espero que bien, realmente. ¿Se me escucha con claridad? ¿Sí? No tenemos ningún inconveniente, entonces, para entrar y no tener ninguna distracción. Muy bien, pues ahora llegó el momento de poder entrar en el estudio de la palabra de Dios, lo que el Señor quiere enseñarnos, quiere guiarnos. La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre estar listos. Si recordamos un poquito de lo que estuvimos aprendiendo, pues estuvimos mencionando que hay muchas preguntas que podemos hacernos en medio de todas las cosas que están pasando en nuestros tiempos. Y una de las cosas que fácilmente cualquier cristiano se puede hacer es si Cristo viene pronto. Y una de las cosas que aprendimos y estuvimos mencionando la semana pasada es que en vez de preguntarnos ¿cuándo exactamente Jesús vendrá? ¿En qué momento el anticristo se va a sentar en el templo? ¿En qué momento van a reconstruir el templo? Y diversas cosas que no solamente el Apocalipsis, sino otras partes de la Biblia nos enseñan. Deberíamos preguntarnos si en este momento estamos listos. Y definitivamente hay muchas cosas que nosotros tendríamos que evaluar, considerar, medir, para poder ver cómo es que Dios nos está pidiendo que nosotros tengamos un encuentro con Él. Y no me refiero a la hora de nuestra salvación, me refiero al poder estar delante de Él y que Él mismo pueda pesar nuestro actuar y cada una de las cosas que Dios nos ha pedido hacer. Y estuvimos hablando más que de forma personal, de forma colectiva. Porque Dios no solamente nos va a ver a nosotros como individuos. Si bien es cierto, a mí Dios no me va a pedir cuentas por las responsabilidades de otro hermano, porque obviamente hay una encomienda directa a mí y también una encomienda directa a ti. Como iglesia y como congregación, en este caso aquí en Puente Piedra, nosotros tenemos una responsabilidad. Y es más, no quisiera entrar a más porque obviamente el tema es muy extenso, pero si tú vas al libro de Apocalipsis que nos habla de los tiempos finales, te vas a percatar que solamente en los primeros capítulos Dios tiene que escribirle a 7 estrellas y a 7 candelabros, que en este caso representaban a 7 pastores y a 7 iglesias, que en aquel momento estaban en Asia Menor y que tenían una posibilidad que otras congregaciones en otros lugares no tenían. Y era que tenían en la mano, si lo modernizáramos, un micrófono y los demás podían escucharles. O sea, habían construido una influencia. De tal manera que ellos, no solamente siendo cristianos, sino habiendo construido un testimonio delante del mundo pagano, tenían una responsabilidad. Y por esa razón la semana pasada estuvimos hablando acerca de ello. Pero hay algunas cosas que nosotros cuando vamos a la Escritura vamos a terminar de analizar y definitivamente vamos a tener que ver con más detalle. La semana pasada paseamos por varios textos y terminamos en una parábola que era la parábola de las 10 vírgenes, donde habían vírgenes que eran prudentes y otras que no lo eran. Y lo que aprendimos la semana pasada respecto a esa parábola es que justamente nos habla de la segunda venida de Jesús y que en ese contexto habrán quienes estarán listos y habrán quienes no. En el contexto de los judíos que estaban escuchando esa parábola había una realidad y es que ellos, muchos de ellos, no creían en los profetas que Dios había mandado previamente y ahora tenían al Hijo de Dios delante y los judíos no creían en ese Hijo de Dios. Por lo tanto, muchos de ellos al menospreciar a Jesús, despreciaron la salvación de Dios y en un símil muy claro de sus lámparas sin aceite, sin el Espíritu Santo, estábamos hablando en el contexto de ellos de la salvación. Pero nosotros como hijos de Dios ya siendo regenerados y nosotros estando ahora en el Nuevo Testamento, siendo hijos de Dios, nosotros podemos ser imprudentes no de esa forma, sino hablábamos de vivir en el poder del Espíritu Santo, empoderados en la dirección de Dios y no solamente en hacer cosas para Dios, porque es muy fácil de confundirlo. Pero curiosamente, en esa parte que nosotros estuvimos leyendo,
pues el texto es mucho más amplio. Cuando termina esa parábola, Jesús sigue enseñando, Jesús sigue hablando y de hecho va a hablar de una nueva parábola al terminar esta parábola de las vírgenes. Y hoy día vamos a ver la continuación de esta sección que posiblemente tú la debes haber leído en algún momento, pero que en el proceso y en el medio de todo lo que vamos a estar leyendo, pues vamos a encontrar la riqueza que está ahí. Pero antes de entrar ya teniendo el contexto, vamos a pedir que Dios nos dirija y que sea Él quien pueda guiar este tiempo. Así que te invito a orar, ahí donde estamos. Oremos. Señor, bueno, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Gracias porque en medio de todas las vicisitudes, en medio de todas las complicaciones y de las limitaciones que también tenemos como humanos, sabemos, Padre, que tu gracia nos guarda y nos abre puertas y ahora podemos reunirnos para poder abrir tu palabra y aprender de ella. Dios, te pido que tú guíes este tiempo y te pido, Dios, invoco tu discernimiento, tu dirección, que pueda venir a nosotros para comprender las profundidades de tu palabra y que en todo este espacio de tiempo, que es corto, puedas hablar a nuestras vidas. Te agradecemos, Dios, por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, por favor. Así que te invito, por favor, a que abras tu Biblia. No lo vamos a poner aquí porque, como ves, la cita es bastante grande, es larga. Vamos a leerlo una sola vez de corrido y después vamos a ir deteniéndonos en algunas porciones. Pero yo creo que si tú eres un cristiano que ya tiene tiempo en la iglesia, que conoce la palabra de Dios, lo más probable es que esta porción tú ya la hayas leído anteriormente y definitivamente puedes entender el contexto. Así que a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo algunos detalles de esta siguiente parábola que Jesús va a enseñar. Y curiosamente, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder detenernos en todos los detalles de la parábola, porque el tiempo no nos va a dar para hacer un estudio exhaustivo de ella. Sin embargo, hay suficiente material en los 3 primeros versículos que vamos a leer, que básicamente el 80% de lo que vamos a aprender hoy tiene que ver con eso. Así que quiero pedirte que leamos y tú en tu Biblia, yo aquí en la porción que tengo voy a estar leyendo, así que vamos a concentrarnos en ello. Mateo 25, desde el versículo 14 al 30 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo a otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Solamente hasta ahí. Es bastante, ¿no?
Sin embargo, en toda esta porción de la Escritura, tú puedes ver cómo esta parábola se nos va a narrar con diversos detalles. Hay muchos detalles, de hecho. Es bastante larga para hacer una parábola. De hecho, algunos, si es que no me equivoco, mencionan que esta es la parábola más larga que tú puedes encontrar de Jesús. Y cuando tú ves todos los detalles que Jesús quiere darnos en esta parábola, eso nos indica que aquí hay mucha información y mucha riqueza para nosotros, porque Dios y Jesús en este caso no necesitaría entrar en muchos detalles para ilustrarnos una sola verdad. Sin embargo, en esta parábola hay más de una verdad que tú puedes encontrar y que enriquece nuestras vidas delante de Dios. En primer lugar, mucho se ha hablado acerca de esta parábola y hay algo que necesitamos aclarar para que todos podamos entender. Cuando nosotros vemos en este momento que hay un hombre pues que tiene bienes y no es una persona pobre, tiene muchos bienes y tiene siervos. De hecho, tiene administradores, tiene personas que se van a encargar de sus propios bienes y en medio de eso él va a repartir sus bienes. Y vemos pues la reacción de estos tres siervos. Uno de ellos recibe 5, otro recibe 2 y otro recibe 1. Y en medio de todo el proceso que este señor se va a ir, ellos van a administrar, cuidar de los bienes y van a producir un fruto. Sin embargo, el último, el que recibe 1, no produce lo que debiera. Y el final de la parábola nos enseña las consecuencias de ser irresponsable con aquello que Dios, o en este caso el Señor, dueño, nos ha entregado. Y cuando nosotros entendemos esto, tenemos que comprender todo el bagaje o lo que acolora la parábola. En primer lugar, hay que entender algo que nosotros no tenemos en nuestro diario vivir. Cuando nosotros leemos esta parte, tenemos que entender que el uso de la palabra talento no se refiere a una habilidad especial que alguno de nosotros podemos tener. En el contexto de la parábola se refiere a algo un poco más específico de la vida de ellos. De hecho, se refiere a una unidad de medida que para muchos tenía que ver con dinero, pero que en la vida práctica tenía que ver con el peso. Era una unidad de medida para poder pesar, en este caso, cantidades de plata que al cambiarlo tenían un valor específico económico. De tal manera que una de las cosas que uno tiene que saber es que la gente cuando hablaba de talento no estaba hablando solamente de peso, sino estaba hablando de peso, pero digámoslo así, en oro. Estamos hablando de un metal o de cualquier bien que podía pesar un talento, pero que tenía un valor adquisitivo. Y en medio de lo que pasaba en la vida de Jesús, algo que sucede y que es muy interesante mencionar es que un solo talento valía 6 denarios. Y si tú lees la escritura, uno va a saber que un solo denario era lo que recibía un jornalero de paga por todo un día de trabajo. En este momento, básicamente, si haces las matemáticas, tú te darías cuenta que si un talento vale 6,000 denarios, estamos hablando de que un solo talento vale 16 años de trabajo aproximadamente. Para los más conservadores que consideran el cambio peso, para algunos de ellos podrían decir que en nuestros tiempos significaba 1 año de trabajo de tu sueldo en nuestros tiempos. No era poco, o sea, era bastante dinero. Era bastante material que este hombre estaba entregando a 3 hombres. Y curiosamente, cuando tú lees la escritura, te vas a percatar que este era el uso normal de la palabra para hablar no de cantidades pequeñas. Por ejemplo, en la historia se menciona de que el rey Herodes Antipas recaudaba en impuestos en un año 200 talentos. Filipo recaudaba en un año 100 talentos y Arquelao entre 400 y 600, de acuerdo al calendario qué año era. Estamos hablando de que esta no era una cantidad de dinero pequeña, era bastante plata. Y curiosamente, a un solo hombre se le entregan 5 talentos, a otro se le entregan 2 y a otro le entregan 1. Yo quisiera solo 1, nada más, para esta pandemia, como están las cosas, ¿no?
Definitivamente, tú puedes darte cuenta que este hombre no estaba entregando migajas, no estaba entregando pocas cosas. Estamos hablando de un señor que era dueño de muchos bienes y ahora él va a entregar a sus siervos, a sus jornaleros, parte de este material para que lo guarden, lo administren y lo trabajen. Y aquí tú puedes aprender algo primario. La parábola de los talentos no está aludiendo exclusivamente, en este caso, a las habilidades que nosotros les llamamos talentos, como cuando tú sabes cocinar, o sabes tocar un instrumento, o te gusta dibujar, o te gusta trabajar en cualquier parte artística, porque prácticamente a todo lo que es arte le llamamos talento, lo cual no es exactamente equivocado decir que parte de lo que Dios nos ha entregado son talentos o dones espirituales, sino que Dios nos ha entregado cosas más complejas aún. Sin embargo, antes de ir más allá, hay algo que aludir en este punto, y es que todo lo que Dios nos entrega tiene un valor incalculable cuando lo comparas con lo que este mundo o esta vida te puede entregar a ti y que no proviene de Dios. Todas las cosas que Dios nos ofrece no son pequeñas, no son minúsculas y no son de poco valor. De hecho, hay un verso que está en Santiago 1:17, que lo vamos a ver ahí, y que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este texto nos habla de cómo es que cuando Dios promueve algo y crea algo, eso es perfecto. Si de pronto tú puedes darte cuenta que en la voluntad de Dios, Dios abre una puerta, te vas a percatar que en esa puerta no va a haber mancha de pecado. Que en esa oportunidad tú vas a ver su gracia moverse y le va a terminar por glorificar a Dios, porque todo lo que Dios nos entrega, todo lo que Dios promueve y todo lo que Dios crea es perfecto. De tal manera que cuando nosotros vemos esta parte, tenemos que darnos cuenta que esta parábola está hablando más allá de los bienes económicos, está hablando más allá de un talento o de un don, de un aparato, de una tecnología. Está hablando de las riquezas espirituales que tú puedes encontrar en Dios. Cuando tú vas a la Escritura, nosotros vemos que la Biblia nos habla de que los hijos de Dios somos ricos en riquezas espirituales, valga la redundancia, que a través de Jesús nosotros tenemos una puerta de poder a través de él encontrar riqueza espiritual. Nosotros somos hijos de aquel que es dueño del oro y de la plata, y de hecho en el contexto de esa frase no quiere aludir exclusivamente a que Dios es dueño de todo el poder económico del mundo, sino de todo lo que tiene valor en el universo. Y cuando estamos hablando de estas verdades, no podemos ir a ver esta parábola simplemente a través de lo que tú tienes en tu billetera ahora, o en tu tarjeta, o en si tu ropa es de marca o no, o si tú sabes hacer algo o no. Esta entrega de cosas y de riquezas y de bienes en la parábola tiene que abarcar todo lo que proviene de Dios. Y Dios te ha dado mucho. Dios te ha dado bastante. Dios nos ha dado mucho, de hecho. ¿Qué nos ha dado Dios si lo tuviéramos que preguntar? ¿O qué en medio de toda la vida que nosotros tenemos nos ha entregado? Si nosotros vemos nuestro cristianismo y definitivamente nosotros como hijos de Dios evaluamos lo que el Señor nos ha entregado, rápidamente podemos hablar, sobre todo viendo esto, de nuestros dones y talentos y algún que otro material económico. Pero hay algunas cosas que son más amplias y que a veces pasan desapercibidas porque ya son parte de nosotros, pero otros no lo tienen y tú lo tienes por la gracia de Dios. Si vamos a hacer una lista, lo primero que podríamos poner en esa lista sería el Evangelio. Tú tienes un privilegio por encima de muchas personas en esta tierra de conocer a Jesús, de que tus ojos hayan sido abiertos para que veas la verdad de las cosas, para que cuando vayas a la Escritura tú puedas entender la verdad de Dios, para que los eventos que van pasando en nuestra historia y a través de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor no los veamos como todo lo ven,
No lo veamos y nos asustemos como toda la gente que se asusta cuando ve noticias, porque nosotros sabemos el final, porque nosotros entendemos quién es el soberano, el que tiene el control al último momento, porque nuestros ojos han sido abiertos. Tú no necesitas vivir con una mente materialista a través del dinero y de la moda. Tú no necesitas vivir haciendo que los demás piensen bien de ti. Tú no necesitas vivir como todo el mundo lo hace, en general buscando la fama y solamente viéndose bonito, porque tú entiendes que detrás de este cuerpo y de las cosas materiales hay algo más grande, y es conocer a Dios, porque para eso Dios nos ha creado. Cuando nosotros vemos el Evangelio, nosotros podemos entender que tú tienes una oportunidad de poder vivir una vida muy diferente a las personas que ignoran la sabiduría de Dios, pero que ha sido entregada a ti a través del Evangelio. Y la pregunta es, si comenzamos ahí, ¿cómo estoy administrando el Evangelio de Dios en mi vida? Porque ahí comenzamos. No hay riqueza más grande que conocer a Jesús y que transforme tu corazón y comience un antes y un después de cómo tú vives. Pero eso no es lo único. En el Señor, nosotros podemos llamar a la sabiduría que recibimos de la palabra de Dios una bóveda inmensa de sabiduría y de consejos para nuestra vida. Si hay una riqueza que nosotros podríamos mencionar, es el entender este libro, comprender sus profundidades. Recientemente, hace unas semanas, yo conversaba con un familiar que no es cristiano, pero que tiene interés de poder aprender quién es Dios y cómo Dios puede transformar su vida. Él de forma personal me decía, yo he cometido errores, pero quiero que Dios comience a moverse en mi vida y comience a hacer ajustes en mi vida. Y una de las cosas que me llamó la atención es que curiosamente él me comentaba que él estaba teniendo discrepancias con su pareja por su hijo, porque él tenía una opinión de qué debería ser el niño y ella tenía una opinión diferente. Y cuando el niño se portaba mal o pedía algo, él actuaba de una forma y estando ya presente actuaba de la otra, y el niño estaba confundido y no sabía cómo llegar a un acuerdo y cómo entender quién es el que va a tomar la decisión. Y él un poco como que preocupado me comentaba y me decía, en algo tan elemental, la verdad es que no sé qué hacer. Yo actúo de esa forma y espero que Dios me pueda ayudar. Para muchos de nosotros, que nosotros venimos a la iglesia, conocemos la Escritura y entendemos algunos principios muy básicos de cómo guiar a nuestros hijos, de cómo tomar ciertas decisiones, y que incluso en el diario vivir de nosotros como comunidad entendemos de cómo deberíamos mover la dirección de nuestros hijos y de cómo compartir a la luz de la palabra algunos principios en nuestras familias. Yo en mi cabeza le compartí a mi esposa, era este hombre, que es un familiar, necesita sabiduría de Dios de forma inmediata. Y yo comencé a conversar con él un poco, pero como él todavía no es hijo de Dios y no entiende todas las profundidades de la palabra, hay algunas limitaciones que tiene, pero tú no. Tú tienes los principios y no solamente los tienes una vez. Los puedes encontrar en internet, están en tu bolsillo, en tu celular, están en la palabra de Dios y están alrededor de ti de muchas formas. Hay infinidad de sabiduría en YouTube, buena enseñanza en la iglesia y en cualquier medio que está a tu alcance para que tu vida sea a otro estándar, a otro nivel y no igual que las personas que ignoran la sabiduría de Dios. Muchas de las cosas que en este momento los psicólogos y la modernidad habla de las relaciones entre las personas y dicen, hemos hecho un nuevo descubrimiento, pero Dios ya lo había dicho hace más de 2000 años en la Biblia y está en tus manos, parte de esa riqueza. Pero no solamente estamos hablando de esa oportunidad, hay una oportunidad mayor. Y es que la Escritura nos dice que el hallar esposa es una bendición para los hombres. Y en este caso pudiéramos decir que el matrimonio es una fuente de riqueza incalculable.
No solamente porque nosotros podríamos decir que en el matrimonio uno madura porque a la mala la aprendes, ¿no? Porque por ahí hay algunos que se pueden vacilar por ello, pero la realidad es que cuando tú lees la Escritura hay un misterio que se revela entre Cristo y la iglesia y entre tu relación personal con Dios, que se va a manifestar en la relación entre esposo y esposa. De hecho, hay un texto en Proverbios 18:22, que también lo podemos ver ahí, que dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El texto es bien interesante porque dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Si lo decimos en español un poco más colorido, el que encuentra esposa ha encontrado algo que va a potenciar su vida, dice. Y de hecho, la parte final es la más curiosa porque dice: y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Sabes qué es la benevolencia? Es como cuando viene tu hijo y te dice: papi, quiero un chocolate. Y tú lo miras, ves su cara bonita y quizás se ha portado bien y tú dices: vamos, hijo, te voy a comprar el chocolate. Tú engríes a tu hijo. Ya, Dios engríe al hombre en este contexto que encuentre esposa. Ahora uno dice machista, ¿no? Porque solo tiene que ver con los hombres y a las mujeres no. No, el contexto de este texto que está aquí en Proverbios no solamente habla de los hombres, también de las mujeres. El que se casa, el que haya cónyuge, pudiéramos decirlo de forma clara, encuentra una benevolencia de parte de Dios. Y esa apertura a mucha sabiduría para el hombre y para la mujer. Y algunos pudieran decir que: ¿estás seguro, hermano? Porque mi matrimonio no parece algo tan bueno, ¿no? Y eso pudiéramos mencionarlo desde muchos lugares, porque en vez de preguntarnos si Dios se ha equivocado o no, nosotros deberíamos preguntarnos si nosotros como cónyuges estamos haciendo nuestro papel. Porque si no estamos viendo la bendición dentro del matrimonio, posiblemente no es porque Dios se ha equivocado y porque su diseño estaba mal y compramos algo fallado y queremos la garantía, sino que detrás de eso posiblemente yo no estoy haciendo mi papel como hombre o como dama en el caso de las mujeres. Porque la verdad de la palabra nos enseña eso. Y si no fuera cierto, no existirían matrimonios ejemplares que sí existen, de los cuales tú puedes aprender también. Cuando nosotros vemos la Escritura, vamos a ver que hay otro texto en el Salmo 127:3 que dice: he aquí, don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Yo lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, porque en esta versión es un poco más interesante. He aquí, don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Curiosamente, la paternidad es una fuente de riqueza para nosotros y hay mucha gente que quiere tener hijos y no los tiene. Hay muchas personas que realmente anhelan tener un hijo y realmente no pueden. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, nos ha entregado el privilegio y la oportunidad de ser padres a aquellos que lo somos. Y la paternidad es una fuente de sabiduría inmensa e incalculable. Yo estoy muy seguro que los que son padres saben muy bien que ser padres te da un corazón más paciente, con mayor gracia. Te permite no solamente tener más gracia con tus hijos, sino también con tu cónyuge y posiblemente con otras personas. Nos da mayor sentido de responsabilidad y nos obliga a centrar nuestras prioridades, porque ahora hay una criatura que no se puede cuidar y que depende de ti. Y ya no es momento para jugar. El soltero que se acaba de casar y que posiblemente le cuesta tener una vida de casado, ahora se empuja porque tiene un hijo a poder vivir a otra altura y a otro estándar. Y si habláramos de un punto mayor, tendríamos que mencionar de que el servicio es la mejor oportunidad para renunciar a nuestros corazones egoístas. Si tú crees que tienes un corazón egoísta, cuando alguien viene y te dice: hermano, veo que el Señor te ha dado una capacidad o un don, o posiblemente Dios te está encauzando hasta cierta área y se abre una puerta para que comiences a servir ministrando a otros, sirviendo a otros. Quizás alguien por ahí te dice: compártenos tú esta vez la palabra de Dios.
La oportunidad de servir es una fuente incalculable de sabiduría y de riqueza en Dios, porque nos empuja a vivir a otro estándar y a otra altura que definitivamente va a enriquecer nuestros corazones, nuestro carácter y nuestro estilo de vida a otro nivel. Cuando nosotros estamos hablando de las riquezas de Dios, estamos hablando no de cosas materiales, aunque lo puede incorporar porque Dios es dueño de todo. No estamos hablando solamente de tus talentos y de tus dones, estamos hablando de la vida que Dios te ha podido permitir a ti vivir y de todas las riquezas que Dios ha establecido en eso. Y pudiéramos hablar de la estabilidad que posiblemente antes tu vida sin Cristo no tenía, pero que ahora sí tiene. Podríamos estar hablando de las oportunidades que Dios ha abierto en tu vida a lo largo de este tiempo que allá le conoces. Posiblemente esas oportunidades pueden ser laborales, pueden ser de servicio, pueden ser de estudio, puede ser la oportunidad de reaperturar una relación que posiblemente se rompió o que estuvo mal. Puede ser que de alguna forma Dios te ha hablado y tú ya no estás tan por debajo, sino que estás más comprometido con Dios y Dios te ha dado una visión de hacia dónde dirigir tu vida y hay una encomienda más clara que posiblemente otros no ven, pero que tú sí estás viendo y que viene de Dios. Dios nos pedirá cuentas de cada uno de ellos. En este caso nosotros encontramos una parábola que nos va a hablar de las riquezas que tenemos en el Señor, y esas riquezas son más que talentos, son más que dones, implica todo lo que el Señor nos ha dado e implican muchas de las cosas que nosotros a veces pudiéramos estar obviando. Dios nos ha dado muchas cosas y lo que Dios nos da es de nuestro tamaño. Curiosamente, cuando nosotros leemos esta parábola, en el versículo 15 dice lo siguiente. Si tienes ahí la cita, dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dios no me dio de más. Dios me ha dado exacto de acuerdo a lo que yo puedo asumir. Y aquí hay mucha riqueza en esta parte, porque cuando tú ves esta sección de la palabra, el texto nos quiere decir que Dios no ha dado a todos igual, así que no te compares, no necesitas hacerlo. Dios no ha decidido darte a ti lo mismo que al otro. ¿Por qué? Porque Dios tampoco te ha dado la misma capacidad que al otro. Y eso no significa que tú eres menos que el otro y que el otro es más que tú. Eso significa que Dios tiene un proyecto muy claro contigo y sabe hasta dónde lo va a llevar. Y yo ni nadie puede saber hasta dónde llega eso. Solo Dios. Pero Dios no nos ha dado igual, nos ha dado diferente, pero nos ha dado de acuerdo a nuestra capacidad. Y un paréntesis pequeñito, pero si tú ves el final de la parábola, te vas a percatar que a pesar de que Dios te haya dado poco, y si tú crees que es poco, puedes tener más, porque tú has visto la moraleja, ¿no? Que al que tiene, se le dará más si es fiel. Pero solo lo vamos a dejar ahí, porque ese es el punto final, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros leemos esta parte, te vas a percatar que Dios nos ha dado. Y nos ha dado con la capacidad de poder cumplir lo que Él nos ha entregado. Y también cuando nosotros vemos que este Señor se va a ir, no se va a quedar, para dar un espacio a que cada uno de nosotros, con lo que tenemos, lo administremos, lo trabajemos y haya un producto. De tal manera que aquí hay 3 verdades que yo quiero mostrarte y que se desprenden de esto. Y solo las voy a mencionar y son muy amplias, y al que tiene oído para oír, que oiga. Número 1, primera verdad, es que sí se puede. Es que tus problemas y la carga que tú puedes llegar a tener, y que definitivamente todas las cosas que pueden abrumarnos y que pueden ser excusas para no cumplir lo que Dios nos pide, es solo una excusa. Sí se puede, porque Dios nos ha entregado en base a nuestra capacidad. Yo no puedo ser buen padre porque tengo deudas. Yo no puedo ser un buen siervo porque tengo que trabajar. Yo no puedo ser un buen esposo porque ella no me perdona. No. Sí se puede, si Dios nos ha entregado sus medios y los recursos necesarios. Segunda verdad, posiblemente hay cosas en mi vida que estoy atendiendo y que Dios no me las ha dado. Esta es un poco más dura
Y quizás esta merita un poco más de pensamiento. Posiblemente hay cosas en mi vida que estoy atendiendo en este momento y que Dios no me la ha entregado. Y yo formulo esta verdad no porque realmente esto es algo que yo lo he visto, yo lo aprendí hace mucho tiempo. Escuché un pastor muy ocupadísimo, recontra ocupadísimo en internet, yo no lo conozco personalmente, pero él mencionó algo hablando justamente de un principio muy similar a este. Y es que él un momento estaba analizando su vida y comenzó a considerar cuáles son las cosas que absorben su vida. Y se dio cuenta que eran 7 cosas que absorbían su vida y comenzó a contarlas. Él no las menciona porque eran cosas muy grandes, pero cuando él comienza a analizar y en medio de una oración, él se da cuenta y comienza a formular que habían de esas 7, 3 o 4 cosas que Dios definitivamente se las había entregado y Dios le había hablado muy claramente, pero 3 de esas no se las había dado Dios. Y si él estaba ahí, era porque él quería estar ahí. Y esto no estamos hablando que es exclusivamente para líderes y pastores. Estamos hablando que todos nosotros decidimos hacer compromisos laborales, de amistad, familiares, de servicio, de muchas cosas. Y en medio de todo lo que nosotros hacemos, es posible que si no me alcanza el tiempo o el espacio, que Dios quizás no me ha dado algunas de esas cosas. Y posiblemente yo estoy atendiendo algo que está minando mi esfuerzo, mi corazón, para algo que Dios sí me ha entregado y de lo cual de hecho Dios me va a pedir cuentas. Cuando nosotros vemos las cosas desde este lado, tenemos que analizar cuántas de las cosas que estoy haciendo posiblemente Dios no está esperando que yo las haga ahorita, quizás después o quizás no es para mí, pero es parte de nuestro deseo y tenemos que analizarlo. Tercera verdad, posiblemente hay cosas que quiero y que no tengo porque lo que tengo no lo estoy atendiendo. Esta es una tercera verdad que puede ser un poco más reveladora y que nos puede llevar hasta el final. Posiblemente yo anhelo liderazgo o autoridad y posiblemente yo quiero tomar algunas decisiones porque quizás el líder de ese ministerio no lo está haciendo bien. Y posiblemente en medio de esas cosas yo sí sé y posiblemente yo sí estoy viendo, pero no tienes la autoridad, pero no tienes la encomienda. Y a pesar de que puedes tener la visión y no tienes la encomienda, tienes poca capacidad de acción. ¿Y por qué puede suceder eso? Porque posiblemente no es el momento o posiblemente lo que tienes no lo estás atendiendo como debes. Posiblemente nosotros podemos encontrarnos en una tentación de usar nuestra boca mal para juzgar a veces a quien está por encima de nosotros y llevarnos por otro camino y malograr nuestro corazón, pero posiblemente nosotros no estamos atendiendo lo que tenemos a nuestro alrededor bien y por esa razón, a pesar de que Dios me da la visión, no me da la oportunidad para concretar ello. Qué hermoso es cuando Dios da la visión, da el llamado y luego te abre las puertas. Mira la vida del rey David. Él fue ungido. Luego, él comenzó a observar un estilo de guiar al pueblo de Israel a través de las manos de Saúl que fue terrible. Pero él no tuvo la oportunidad hasta que Dios, no él, sacó a Saúl y él entró puesto por Dios. Todo tiene su tiempo. Y posiblemente lo que yo anhelo y no tengo es porque posiblemente mi negligencia de ahora cierra las puertas de la visión de mañana. Y cuando nosotros vemos todo este punto y toda esta parte de la parábola, hay solo una moraleja final. Dios está esperando productividad espiritual. Productividad espiritual. Para yo terminar, quiero leerte una porción de un pastor bastante conocido que no hace mucho se fue con el Señor. Él es R.C. Sproul, ahí tenemos su imagen. Él hablando acerca de esta parábola menciona unas palabras, no es corto, es un poco largo, pero yo voy a leerlo por partes para comentarlo un poco. No hago eso usualmente, no creo que él sea la palabra de Dios, pero creo que su comentario de esta parte es muy preciso para lo que nosotros estamos hablando en este momento. Él menciona cuando habla de la productividad espiritual. Y no está hablando exclusivamente de los talentos, sino está hablando de ser productivos con lo que Dios nos ha entregado. Él dice, yo tenía alumnos en el seminario que me decían que no habían podido estudiar porque habían estado involucrados en el ministerio de evangelismo. O sea, habían salido a la calle a evangelizar, ellos estaban ahí en primera fila
compartiendo a Jesús, y que por causa de los perdidos no habían podido estudiar para sus exámenes. Y mira lo que le va a decir. Y yo le respondí: ustedes conocen muy bien la doctrina de la justificación por gracia, ¿no es cierto? Y que solo a través de la fe podemos ser salvos a través de Jesús. La única forma en la que ustedes serán justificados delante de Dios es por fe solamente. Pero en esta aula hay solo una justificación y es por obras. Me alegra que ustedes amen a Jesús, pero espero que ustedes lo amen lo suficiente como para ser mejores mayordomos de su tiempo y comiencen a estudiar para sus exámenes. Si tú eres teólogo, entiendes la ironía. Pero si tú entiendes lo que él está intentando mencionar, es que tú puedes estar involucrado en cualquier cosa muy buena para Dios, pero si no eres un buen administrador de todo lo que Dios te ha entregado, ¿de qué sirve? De hecho, se parece mucho a lo que Pablo dijo: ¿de qué sirve si yo entrego mi cuerpo para ser quemado si no tengo amor? Y el amor es obedecer los mandamientos de Dios. Cuando nosotros vemos lo que R.S. Sproul menciona, pues comienza directamente a atacar la pereza espiritual. La pereza espiritual que se ve no solamente en las responsabilidades en los ministerios, a veces en la iglesia, sino en mis propias necesidades, en las necesidades de mi cónyuge, en las necesidades de mi hijo, en las necesidades de las personas que están a mi alrededor. Y definitivamente, pues, a nadie, cuando entiende esta verdad, va a salir totalmente calificado con 20. Pues definitivamente todos necesitamos crecer y mejorar. Él sigue comentando: hay un pensamiento generalizado en el cristianismo evangélico. Lo único que necesitamos es tener un corazón amoroso y cálido. Repito una vez más. Él dice: curiosamente me he dado cuenta que hay un pensamiento generalizado en el cristianismo de nuestros tiempos. Y es que lo único que necesitamos es un corazón amoroso y cálido. Ya que la justificación no es por obras, no tenemos que trabajar ni esforzarnos mucho como cristianos. Y él en inglés dice: ¿what? ¿Qué? Él dice: ¿cómo es posible que haya creyentes que hacen una lectura superficial de los evangelios y no se den cuenta del énfasis que Jesús hacía en dar fruto o en productividad? De hecho, cuando tú lees los evangelios, te vas a percatar que Jesús dice: un árbol que no da fruto solo sirve para ser cortado y ser echado al fuego. Otra parte dice: por sus frutos los conoceréis. Y en otra sección se nos dice que si nosotros no estamos conectados a la vid para dar fruto, pues no somos productivos. Jesús estaba totalmente convencido que tiene que haber resultados. No es suficiente con ir al mundial, lo tienes que ganar. ¿Entiendes? Creo que así los hombres entienden mejor. Y esto es lo que Jesús está diciendo. No es suficiente con venir a la iglesia, no es suficiente con estar en un ministerio. Tiene que haber transformación en tu vida. Tiene que haber crecimiento. Tienes que dar pasos. Puedes saber más de la Escritura, pero sin pasos no sirve de nada. Detrás de lo que tú puedes encontrar en esta situación, en esta cita y en toda esta parábola, tú te puedes dar cuenta que Dios está esperando resultados. El final de la parábola nos muestra cómo es que dos de estos jornaleros, de estos administradores y de hecho de estos mayordomos van a entrar a la gloria de Dios, porque de hecho está hablando de salvación. En el contexto de los judíos de aquel entonces, esta parábola está mencionando de que si tú me sigues, si tú eres hijo mío, si tú eres de Dios, en tu vida va a haber transformación, va a haber frutos y va a haber algo que lo manifieste. De las riquezas que te he encontrado habrá una productividad y se te dará más, no plata, sino más verdades de la palabra, más conocimiento de Él y más oportunidades de contribuir en su reino. Pero si detrás de eso no hay frutos, por más que has recibido la riqueza y solo la has escondido y no la has mostrado, posiblemente tú no seas hijo de Dios, porque no hay fruto en ti que pueda manifestar que realmente tú eres uno de los jornaleros de Dios.
Por esa razón, al final de esa parábola, tú vas a ver que al siervo malo lo mandan a la condenación y a los otros al gozo de su Señor. Si nosotros somos hijos de Dios, no estamos en esa realidad, pero nosotros igual y de la misma forma hemos sido llamados a dar resultado. Una pregunta que creo que es la final que deberíamos hacernos es: ¿qué has hecho? Dice Dios. Con esa pregunta nosotros podemos terminar esta meditación. ¿Qué has hecho? Dice Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te has desenvuelto? Podemos analizarlo desde muchos ángulos. Y sobre todo en esta situación, en estos tiempos donde las cosas están bien complicadas y volátiles, donde a veces tendremos culto los sábados y a veces los domingos, donde los jóvenes que se conectan a sus reuniones a veces tendrán que hacer cambios así bien malabarísticos porque la situación es bastante complicada, en donde tú necesitas estar conectado a Dios y no desconectarte de la fuente de Dios. ¿Cómo está tu vida? Posiblemente otros cristianos no están tan cerca para observarte. Posiblemente otros líderes no están tan cerca para preguntarte cómo te está yendo con tus debilidades. Pero Dios te está observando todo el tiempo. Dios está contando cada uno de los frutos que estás trayendo, de los pasos que estás dando. Y en medio de todo lo que está sucediendo, Dios nos va a pedir cuenta. ¿Cómo estamos delante de Él? Quiero invitarte ahí donde te encuentras a ponerte de pie y tomar una actitud de oración para pedir que Dios pueda hablarnos y orar en este momento.